La práctica de velocidad específica en Civil 3D. Como primer punto tenemos velocidad de diseño y específico. Velocidades recomendadas. La velocidad de diseño sirve para establecer los parámetros geométricos de una carretera, como el radio de curvatura, la longitud de las pendientes y la viscosidad. Aquí tenemos una imagen que muestra las velocidades de diseño recomendadas según el tipo de carretera, arterial, colectora o vecinal, y el tipo de terreno, plano, ondulado o montañoso. Las velocidades se clasifican en un rango que va desde 20 kilómetros por hora hasta 120 kilómetros por hora, dependiendo de la funcionalidad y de la vía. Y las condiciones topográficas, por ejemplo, el terreno, planos, carreteras arteriales, se permiten velocidades más altas, mientras que en terrenos montañosos y vías vecinales las velocidades son menores y debido a la mayor dificultad geométrica. Estas recomendaciones garantizan que el diseño de la vía sea seguro, eficiente y acorde a las condiciones del terreno y el volumen de tráfico. También vamos a hablar acerca de los tipos de terreno. La imagen clasifica qué tipo de terreno es en plano, ondulado, montañoso o escarpado. Según la inclinación y las pendientes frecuentes, el terreno plano tiene poca inclinación y pendientes suaves, mientras que el ondulado presenta inclinaciones y pendientes moderadas. Al contrario, el montañoso tiene mayor inclinación y pendientes más profundas, mientras que el escarpado cuenta con inclinaciones y pendientes muy altas. ¿Esto qué quiere decir? Que la clasificación es clave para el diseño de carreteras, ya que permite adaptar la vía, las características del terreno y asegurar la funcionalidad. El rayo de curvatura. Es otro punto importante ya que es una medida geométrica que determina qué tan cerrada o abierta es una curva horizontal en la carretera. Es fundamental porque influye en la velocidad segura con la que un vehículo puede circular por una curva, ya que si la curva es cerrada o abierta, depende de eso para ver el tipo de velocidad que puede tomar un auto. Otro punto también vamos a hablar sobre la velocidad específica. La velocidad específica es la velocidad adaptada en el diseño de curvas sucesivas en carreteras, considerada la velocidad de curva anterior a la longitud del segmento recto entre curvas y el ángulo de deflexión. La tabla clasifica estos parámetros en dos rangos: velocidad menores o iguales a 50 km por hora y mayores a 50 km por hora. A medida que aumenta la longitud del segmento recto y disminuye el ángulo de flexión, se permite incrementar la velocidad en 10 km por hora, que es BTH más 10, o a 20 km por hora, que es BTH más 20, para mejorar la fluidez y seguridad vial. De esta manera se garantiza a los conductores que puedan transcurrir en comodidad y seguridad en tramos y curvas. En sí, el diseño de carretera se basa en la selección de velocidad de diseño y espacios, así como plano, ondulado, montañoso o escarpado del tipo de terreno. La velocidad de diseño se establece considerando factores como volumen de tráfico y las características del terreno. Hola, yo les voy a hablar sobre el programa que hemos utilizado para encontrar los datos para poder calcular las velocidades específicas de nuestra ruta. Hemos utilizado el Civil 3D, que es un software de Autodesk diseñado para ingenieros civiles que permite planificar, diseñar y analizar proyectos de infraestructura como carreteras, redes de tubería, drenajes y terrenos. En la imagen que les voy a mostrar a continuación es nuestra ruta ya que hemos venido trabajando en el programa. Como ustedes pueden ver, observamos también curvas de nivel que hemos venido trabajando como les comento durante todo este proceso. A raíz de esto copiamos nuestra ruta y la pegamos en otra hoja para poder realizar los cálculos. Entonces en esta hoja nosotros hacemos el cálculo respectivo, que es trazar las curvas de nuestra ruta para poder encontrar los siguientes datos. Como ustedes pueden observar en la siguiente pestaña, encontramos el radio, la longitud y el ángulo delta, que es a raíz del trazado de curvas que hicimos en nuestra ruta, ¿no? Con estos ángulos, con estos datos, que es el radio, la longitud y el ángulo delta, podemos encontrar la información que necesitamos, que prácticamente es la información que les muestro en pantalla, que es nuestro cuadro con toda la información que necesitamos, que es la longitud, el radio y el ángulo delta. Entonces, esta información tenemos que copiarla y pegarla en una hoja de cálculo. Para ello necesitamos clic derecho, copy all, copiar todo, y abrimos nuestro Excel y pegamos en una hoja de cálculo. Como pueden ver en pantalla, una vez pegada la información en una hoja de cálculo, prácticamente
tenemos que transformarlas a números, porque acuérdense que una vez la información copiada del Civil 3D es una información en texto, tenemos que pasarla a números para poder trabajar en Excel. Y de esa manera prácticamente hemos terminado la recolección de los datos del programa Civil 3D. Hola con todos, soy Justin Luzuriaga y en esta ocasión les hablaré sobre la velocidad de diseño y la velocidad específica. Para la velocidad de diseño se tomó en cuenta en las normas del Ministerio de Obras Públicas, las cuales establecen que entre 300 y 1000 con un terreno montañoso se obtiene una velocidad de 40 en la vía de Bionaco a Cera. Para el análisis de las velocidades específicas también se tomó en cuenta la tabla de Invías de 2008, en la cual con un tramo homogéneo, que en este caso se tomará de 40 km/h, se van a obtener los siguientes resultados. Antes de comenzar con el cálculo se debe tener en cuenta que para radios en los que son cambios bruscos, en este caso la vía de 42 a 87 metros, se debe tomar en cuenta realizar un ajuste a 1.5 veces el radio antes de llegar a ese radio. Por ejemplo, como tenemos ahí 42 pasa a 63 y de 63 pasa a 87, así aumentando de poco en poco para no haber cambios bruscos de velocidades. Para la velocidad específica del primer tramo se puede ver que el tramo homogéneo en este caso será 40, por lo que como se puede ver en esta ocasión la velocidad de la curva será 40, y al ser 40 la velocidad de la curva también genera una entretangencia con una velocidad de 40. Como podemos ver, para el siguiente tramo, el tramo 2, se toma la tabla y se lo genera en base a cuánto es su longitud. En este caso, como podemos ver, en el anterior tenía una longitud de entretangencia de 174.49. Al estar dentro del rango entre 70 y 250, al tener también un delta menor a 45 grados, será el mismo valor del VTH, en este caso tramo homogéneo, o sea 40 km/h. Asimismo, una vez obtenido el segundo tramo, o sea la curva número 2, se debe hallar la velocidad de la entretangencia, donde la velocidad de la entretangencia será el mayor de las dos curvas, en este caso 40. El tramo en el cual cambió de la ruta de Bionaco a Cera fue el tramo, en este caso, donde está la entretangencia 55 y la curva 56. Donde al ver una entretangencia de 295.74 genera una longitud donde está entre 250 y 400. Entonces esto genera un VTH más 10, lo cual sería 40 más 10 quedaría 50. En este caso, al ser 50, los cálculos cambiarán y seguirán siendo 50 hasta que haya una variación. En este caso, como se puede ver, la mayor de las anteriores generan una entretangencia de 50 km/h. Ya en el momento de llegar a una curva donde la longitud es menor, esta genera un VTH de 40, como se puede ver en esta ocasión aquí. También hay que tener en cuenta la velocidad específica total, donde primero se analizó el tramo de ida y el tramo de vuelta, donde el tramo de vuelta iniciará desde donde se terminó el primer análisis. En este caso se analizó de Bionaco a Cera para el tramo de ida y se analiza ahora de Cera a Bionaco, donde los valores irán cambiando dependiendo del análisis. La velocidad total específica se analizará viendo la comparación entre los dos. La velocidad que sea mayor será la velocidad total. En este caso, como se puede ver en el ejemplo, existe dos tramos de ida con 40 y dos tramos de vuelta de entretangencia con 40. Por lo tanto, como son los dos iguales, se toma el valor de 40. En este ejemplo de aquí podemos ver como el mayor de todos es 50, por lo tanto el tramo total será de una velocidad de 50, y haciendo el mismo análisis que habíamos hecho para las entretangencias se logra obtener esta velocidad específica total. En conclusión, la velocidad de diseño para la vía está de 40 km/h y las velocidades específicas están entre 40 y 50 km/h. Para eso también se debe tomar en cuenta las curvas máximas, donde la curva máxima fue de 87 metros y la curva mínima fue de 42 metros. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.